Hola, yo soy Odette de la Mora y esto es Libérate de la Caja. En estas cápsulas abordamos temas de importancia social. Hoy vamos a ver un tema muy importante para esta pandemia y sobre todo en estas fechas que estamos pasando el Día de Muertos. Hoy vamos a hablar sobre cómo superar un duelo o acompañar a una persona que ha sufrido una pérdida. El primer punto es comprender que el duelo tiene varias etapas. La primera puede ser crisis o negación, después podemos pasar por enojo o ira, después hay un momento de tristeza o depresión y ya después de superar esta etapa puede haber un buen manejo de un duelo funcional hacia la aceptación o incluso hacia el aprendizaje de esa pérdida. Es importante saber que todas estas fases del duelo son importantes que las vivamos. Entonces, si tú acabas de sufrir una pérdida y te encuentras en una de estas etapas, considera que es normal. O también, si estás acompañando a alguien que haya tenido una pérdida, también es importante comprender que va a pasar por estas etapas. Y estamos hablando de un duelo funcional, ¿ok? De un duelo, digamos, que va a tener una evolución normal o sana. El punto número 2, que yo en terapia veo que muchas veces no sucede o cuando veo noticias, es poder vivir el dolor profundamente. A veces se reconoce o se admira a quien tiene una pérdida y al día siguiente trabaja como si nada. Por ahí hubo una vez, hace muchos años, una conductora que perdió a su hija, una conductora muy famosa, con una hija muy famosa y que tenía un programa en las mañanas de revista y se presentó y todo el mundo la admiró. Muchas veces es parte del proceso de la negación. No obstante, lo que yo más recomiendo es que vivamos esta etapa de dolor profundo, porque si no la vivimos en algún momento va a salir o el duelo se puede hacer disfuncional o crónico. Yo sé que muchas personas dicen que pues para adelante y a salir adelante, o a veces dicen, es que esa persona que falleció le gustaría que yo no estuviera triste. Entonces, hay algunos mecanismos o elementos que no nos permiten vivir la tristeza o el dolor profundo, que es parte de la primera etapa o de las primeras etapas. Entonces, yo les recomiendo que por favor se den el permiso de vivir esta etapa, o si están acompañando a alguien, que sepan que es muy importante que pase unos días sumido en la tristeza o en la confusión o en la crisis de que perdieron a un ser querido e importante. Otro tercer punto es realizar rituales. Si pertenecemos a alguna religión, los rituales son muy sanos y yo sugiero que los sigan, ya sea en la religión católica, judía o en algunas filosofías budistas. Se hacen algunas tradiciones o rituales que permiten que podamos transicionar este duelo de una manera sana. Rezar, meditar, hacer el entierro, la velación, la cremación, el acompañamiento de familiares, las flores, mariachis, la comida. O sea, hay muchos elementos que permiten que podamos procesar la pérdida. Entonces, no se nieguen o no nieguen a las personas que desean hacer estos rituales religiosos o no. Si alguien no es religioso, yo de todas maneras les recomiendo que puedan hacer estos rituales que sean significativos para la persona en sí que está sufriendo el duelo o para la persona que falleció. Es importante en estos rituales incluir elementos tanto de acción como verbales y de objetos, es decir, hay que hacer algo, decir algo y tener estos objetos que nos puedan acompañar, fotos, recuerdos, música, etcétera. Pueden hacer su propio ritual de despedida, por muy doloroso que sea, ya sea acompañados o solos. Lo mejor también es acompañados. Si por algo tú o alguien que conoces está atorado en un proceso de duelo, en terapia a veces hacemos rituales terapéuticos para ayudar a solucionar a las personas y no quedarse en un dolor crónico o en un duelo crónico o en un duelo disfuncional. Y los rituales siempre nos pueden ayudar. El Día de Muertos y poner las ofrendas también es parte importante de poder recordar a la persona
y seguir haciendo estos rituales que son beneficiosos. El cuarto punto que es muy importante y que yo me he dado cuenta como persona y como terapeuta o también como amiga o pariente es que cada quien vive los duelos distintos. En mi caso personal, yo me sentí mal con algunas personas que no me preguntaron después de un tiempo cómo me sentía, pero también después he comprendido a pacientes o amigos o familiares que no les gusta que les estén preguntando porque entonces les recuerda. Esto es muy importante que nosotros tengamos claro qué nos funciona, cómo nos funciona que los demás nos ayuden o preguntarle a la persona que queremos acompañar qué le funciona. Oye, estoy aquí si quieres hablar, ¿quieres que te esté preguntando cómo vas o prefieres que evite el tema para no evocarte los recuerdos dolorosos? ¿Tú qué necesitas? O, oigan, yo lo que necesito es que me acompañen, me pregunten, etcétera. En películas, por ejemplo, americanas que hacen todo este ritual de la comida, pero después dejan a la persona sola, que es cuando a la persona le viene la depresión. En México tenemos más acompañamientos de estar rodeados de personas que nos quieren y nos pueden acompañar. Y hay personas que necesitan su espacio o hay personas que necesitan estar acompañadas durante un corto tiempo o un tiempo más prolongado. Pero el decir nuestras necesidades de una manera sincera y genuina, así como preguntarlas, es importante para poder llevar este duelo a cabo de una manera sana. El quinto punto yo le llamo tener esperanza, que corresponde también a las fases de aceptación e incluso de aprendizaje. Tener esperanza es saber que ese dolor va a ir disminuyendo poco a poco, es tener esperanza que va a llegar un momento en el que vas a superar esa pérdida, que vas a aprender a vivir con ello, porque no se supera del todo como darle la vuelta a una página, sino que es algo con lo que vas a aprender a vivir. Y la etapa más bonita en la que yo les recomiendo que tengan esperanza, que es que una vez que el dolor sea muy pequeño o haya disminuido mucho, vamos a poder sentir a esa persona y vivir todas las experiencias y esos recuerdos de una manera feliz y grata. Y entonces es cuando nos acordamos de, ay, ¿se acuerdan que la abuelita cocinaba muy rico? ¿O se acuerdan que a nuestro abuelito le gustaba comerse tal pan? O, oigan, ¿cómo recordamos aquel viaje tan lindo en el que sucedió tal anécdota simpática? Y cuando el dolor desaparece y podemos seguir viviendo de manera cursi pero romántica a las personas en nuestros corazones, entonces es cuando podemos decir que hemos superado ese duelo o esa pérdida, donde podemos vivir y tener el recuerdo de las experiencias con las que pasamos con esa persona. Para finalizar, me gustaría decirles que todo lo que he dicho son de duelos sanos o funcionales. Hay duelos como más complicados, duelos crónicos, personas que caen en una depresión como más prolongada. No hay tiempos, hay personas que son como más resilientes y pueden aprender o superar un duelo en 3 meses, 6 meses o un año. Y hay personas que pueden tardarse un poco más, como hasta 2 o 3 años, pero un duelo o el dolor intenso no debe de permanecer más de 2 años, porque si no se vuelve un duelo crónico que va a hacer que la persona no pueda vivir su propia vida. Es aquí cuando tenemos que pedir ayuda de profesionales como terapeutas, tanatólogos o incluso hay algunos retiros espirituales que ayudan a poder superar esta etapa. Recuerden no quedarse solos, pedir ayuda y también leer mucho, leer libros de autoayuda o hacer cualquier cosa que los ayude. No se queden con el dolor perpetuo y tengan la esperanza de que en algún momento van a poder recordar a esa persona con los buenos momentos y que viva dentro de ustedes para siempre. Yo soy Odette de la Mora y esto fue Libérate de la Caja. Recuerden seguirme en mis redes sociales como Odette de la Mora ME en Facebook, Instagram y TikTok. Hasta la próxima.